Cristian, encantado de recibirte. Hace tiempo que no te veía. Un gusto, Jorge, un gusto estar por acá y compartir con usted Y vos estos sos temas tan de importantes. un gran, un gran estudioso. Te ha tocado estar en muchas instituciones. Estuviste en la Coprocom, estuviste en la Contraloría también. Y has sido un luchador. Bueno, en CONAVI. También con Avi, sí. O sea, te gusta la parte pública. A veces siento que eso no es bueno en el currículum, pero no, con Conavi fue una experiencia muy valiosa, muy positiva también. Claro. Bueno, hablemos de un poco de Coprocom. Es una ley reciente, aprobada por el Congreso gracias también a presiones de la externas, ¿verdad? De la OECD. Se suponía que iba a ser una institución fuerte, que se iba a separar del MEIC, que no se separó. Se le iba a dar total autonomía administrativa y contable y todo, que creo que sí la tiene, pero no se le da presupuestos. La Coprocon es clave, porque para todo lo que es la competencia, que es la importancia de que se ordene todo los grandes actores, ¿verdad? Ahora, recientemente hubo pronunciamientos sobre el azúcar, ¿verdad? Sobre y también sobre Fanal y otras, ¿no? Otros distorsionantes que hay en el mercado donde no se permite entonces poder competir, ¿verdad? Hay varios temas históricos en este país en el plano de competencia. El tema de medicamentos y el acceso a medicamentos, sobre todo en la parte privada. La gente, pues, Sí, y uno mismo lo vive. Hay grandes jugadores. Y cuando usted mismo lo va a diferentes farmacias y consulta por WhatsApp, etcétera, Pero usted nota las ha mejorado ha mejorado con mucho. el ingreso de otros actores, Entran digamos. otros actores, pero sigue siendo un mercado donde usted encuentra grandes variaciones en la conducta de lo que es la colocación de los precios. El tema de FANAL, el tema Bueno, del transporte público, ¿verdad? Los buses, los taxis, etcétera, que siguen estando básicamente nunca desde que existe el Consejo de Transporte Público ha habido una licitación para mediante concurso asignar las placas o las autorizaciones para los autobuseros, las distribuciones de las rutas en todo el país. ni el ordenamiento de todo lo que es la parte del transporte Tampoco público. el ordenamiento, que ese sigue siendo otro de los problemas. El azúcar, el mercado del arroz, en fin, hay temas históricos. Pero que ahora se está hablando está la Conarroz, pero fondo, ahora y se un está fondo hablando Fonarroz, de un fondo para apoyar un fondo, y la Contraloría pues ha marcado las dudas usuales, ¿verdad? De sí, inicio. sí. Primero, la más importante es otro órgano público, ¿para qué? Y de ¿Para dónde qué? se va a pagar, ¿verdad? Pero sí, el fin de la Comisión para promover la competencia efectivamente es que los mercados funcionen eficientemente. Y para que eso sea una realidad, pues la doctrina en la que yo por lo menos creo dice que el Estado tiene que meter la menor mano posible, que el mercado tiene que comportarse de una forma autónoma y que las fuerzas de mercado tienen que, pues, tener claro que la rivalidad, la promoción de la rivalidad tiene que ser lo que marque la presencia de cada vez más competidores, porque al final de esa variable ganamos los consumidores. El Estado gana cuando va al mercado a comprar lo que ocupa, y los consumidores, personas físicas, ganamos siempre que encontramos en el mercado varias opciones para poder tomar aquella que mejor nos satisfaga, no necesariamente en un tema de costo, pues mucha gente escogerá a veces opciones un poco más onerosas, pero que le dan un tema de tratamiento de servicio mucho más completo, mucho de más calidad. Entonces la misión de En bienes y servicios. bienes y servicios. La misión de la Coprocom, por lo tanto, no es nada despreciable. Tiene que estar Y evitar esas mirando, fusiones exacto, para que haya la, la, más actores. revisando muy bien este fenómeno del que hasta cierto punto poco puede hacer cuando estamos hablando de grandes empresas que son transnacionales
y que Costa Rica pues sufre el efecto, ¿verdad?, de grandes acuerdos globales donde las empresas subsidiarias o que están en el país no hacen más que tener que contestar lo que sus casas matrices ordenan. Pero otras, por ejemplo en el sector de farmacias, la Coprocon ha tenido una labor muy importante de evitar que se concentren las farmacias en solamente 2 o 3 operadores o agentes económicos que han venido en una conducta de comprar las farmacias. Ya usted cada vez menos la posibilidad de encontrar una farmacia en los pueblitos, en los barrios. Ahora prácticamente estamos viendo que Las cadenas. 2 o 3 cadenas se están distribuyendo en el país, y ese tipo de fenómenos, más allá del tema del mercado farmacéutico, la venta de medicamentos, debe preocupar. La concentración de los agentes económicos es un fenómeno que existe, pero claro que la Coprocon tiene la misión de que esas concentraciones no vengan a distorsionar o afectar y crear estos monopolios que no son nada convenientes para los efectos de la competencia. Entonces, la misión de la Coprocon no es nada despreciable, es una labor importantísima de estar mirando que el mercado, los agentes económicos estén jugando con las reglas de juego, que respeten las pautas normativas que existen, y también desde la óptica de la abogacía de competencia, que es estar ayudando a los agentes económicos para entender muy bien qué sí es aceptable desde el punto de vista de competencia y qué no. Y desde el mercado de la contratación pública, que es uno que yo miro con bastante frecuencia, es muy importante que la contratación pública entienda la misión del derecho de competencia y la economía industrial, para que dejemos de estar mirando algunos temas un poco como ingenuos. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de la demarcación vial de este país o la misma conservación y mantenimiento de las carreteras, donde históricamente la misma institución, en este caso CONAVI, parecía que hacía una gran labor preparando pliegos de condiciones, pidiendo requisitos de experiencia, capacidades financieras, que los mismos agentes económicos fueron preparando para que tuviera lo que hoy en día sucede. Hoy en día CONAVI sale a buscar otras empresas en conservación y mantenimiento, no logran cumplir y estamos casi que presos, ¿verdad?, de que 2 o 3 empresas año a año son las mismas que hacen la conservación y mantenimiento. Y en demarcación vial antes teníamos una pluralidad de empresas que podían hacer demarcaciones viales, pero eso ha sido un mercado donde se ha usado la figura del consorcio, que permite la legislación de contratación pública, pero que desde el punto de vista de competencia hay que mirar eso con mucho cuidado, porque los consorcios entre rivales no deben ser admitidos. Y resulta que en demarcación vial, empresas que antes competían entre sí empezaron a hacer consorcios, lo cual no es admisible desde competencia, pero la contratación dice los consorcios son válidos, son admisibles. Hoy en día, CONAVI está presa de que solamente 2 o 3 grupos son los que están tomando siempre las contrataciones de la demarcación vial. Entonces, me parece que después de la aprobación de la gran reforma que se hizo en el marco de competencia, con la creación de la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia, el resultado... Y hay una serie de actividades donde es lógico que haya pocos actores. Sí. Y entonces hay que tener, eso sí, análisis sobre qué está pasando en el mercado internacional, o sea, para poder comparar, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí hay un sector que es muy sensible, el energético, la energía de este país. Y si ese mercado se termina de abrir, como muchos lo deseaban en el 2008, que a la par de seguros y telecomunicaciones estuviera el tema energía, no se logró. Hoy sigue estando planteada la gran pregunta, ¿abrimos o no abrimos el mercado de energía? Cuando uno ve los costos de operación, etcétera, uno dice, debería abrirse ese mercado para que nuevamente el consumidor sea el que gane. Lo que me parece es que después de que se entra ya en implementación de todo el marco de fortalecimiento de competencia, hoy en día seguimos teniendo una autoridad de competencia, Coprocon, que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero que no tiene el presupuesto. Y ese fue y sigue siendo el problema número 1 no resuelto de la autoridad de competencia de este país. Mientras la OCDE le decía a Costa Rica, tiene que darle independencia a la Coprocon, tiene que asegurarle un presupuesto, las dos cosas iban de la mano. La independencia, formalmente la ley, claro, dice la autoridad de competencia, aunque está adscrito al Ministerio de Economía, es independiente, autónomamente funciona, su consejo superior es el que designa su personal, en fin, hay una serie de pautas normativas que garantizaron, y ha sido confirmado en varios criterios por la Procuraduría General,
que la comisión tiene una camisa jurídica que le hace ser independiente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso tenía el requisito del presupuesto a la par y eso no se ha cumplido. Si acaso los 3 comisionados tienen su salario conforme fue pensado en el marco legal, pero después de ello, el tema del presupuesto para poder crecer en las plazas que estaba pensada la autoridad de competencia o para poder ampliar incluso su abanico de servicios, no se ha visto contestado porque simplemente no hay presupuesto. Y Hacienda no ha cumplido desde la ley de fortalecimiento de competencia, no ha cumplido un solo año con trasladar los recursos. Por lo tanto, tenemos una comisión que tiene mucha voluntad, pero que no tiene recursos. la abogacía ha sido de poco impacto. La labor de concentraciones y de procedimientos pues es sacar de lo poco que hay el día a día, cumplir contra plazos que están matando al personal que hay, que es muy poco, a los comisionados que tienen que dedicarse 100% a esto y no hay tiempo, no hay capacidad, no hay infraestructura, no hay recurso humano para poder ir mucho más allá de lo que la ley le ha dicho que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces estamos igual o peor que con la ley anterior, donde la comisión funcionaba, pero su alcance real en incentivar, en tratar de ayudar a crear una verdadera cultura de competencia en este país, no ha logrado despegar. Y esto no necesariamente es porque uno lo diga, es que la comisión por lo menos ha tenido la valentía de estar denunciando constantemente ante la OCDE, ante la Asamblea Legislativa, ante los medios de comunicación, que no se cumple con dotarle del presupuesto para que pueda la ley, que quedó muy bien, la ley está muy bien escrita, pero no está el presupuesto para que se garantice esa independencia. Y eso nos afecta a todos, porque al final tenemos una autoridad de competencia que no logra cumplir con sus tareas. Ahí viene la otra parte, que es la otra ley que usted bien sabe, ahora en diciembre próximo cumplirá sus 2 primeros años, que es todo el cambio legal que hizo Costa Rica en contratación pública. Se creó una autoridad de contratación pública, viene un primer plan nacional de contratación pública, se dice que la contratación tiene que pasar a una idea de contratación estratégica, ya no es cada entidad contratando lo que a ella se le ocurre, sino que hay una autoridad de contratación pública que dice que en materia ambiental, en materia de innovación, en materia de cerramiento de brechas, ¿verdad? Porque es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, don Jorge, que las entidades públicas compran y nunca se preocupan de saber si la empresa constructora o la empresa de seguridad o los que hacen servicio de mantenimiento de las computadoras contraten mujeres, contraten jóvenes recién graduados, contraten personas de más de 45 años de edad, contraten pagando salarios, como dice la tabla de salarios mínimos. Nunca el Estado se ha preocupado realmente de que eso sea así. La contratación estratégica, que se introduce como concepto en la Ley General de Contratación Pública, le dice, ahora esto no puede ser así. Ustedes de la planificación nacional, el Estado tiene que cuidar porque todos los que compran sigan pautas que hagan ver que Costa Rica alcance una serie de indicadores para que la contratación que invierte entre el 13 y el 15% del PIB global, según los datos del Banco Mundial y de la OCDE, con esa fuerza que tiene en el mercado, logre incidir en los agentes económicos para que sus conductas de contratación de personal, de inversión en tecnologías limpias, de invertir en que verdaderamente lo que se va a entregar al Estado cumpla con mínimos de protección al ambiente, se logre también establecer. Todo eso uno lo ve que teóricamente la autoridad de contratación pública y la dirección de contratación pública han venido poco a poco a cubrirlo. Pero ¿qué es lo que pasa con la Ley General de Contratación Pública y la creación de la Dirección de Contratación Pública? Que fue básicamente cambiarle el nombre a la Dirección de Administración de Bienes que había en Hacienda, ahora se llama Dirección de Contratación Pública y es algo así como la secretaría que tiene que cumplir que los acuerdos de la autoridad de contratación se logren implementar en todo el Estado costarricense. ¿Qué es lo que pasa? Más o menos el mismo tema de la COPROCON. Se crea la autoridad, se le dan un montón de funciones ya ahora a nivel nacional, no solamente con alcance a gobierno central, y siguen las mismas personas, no se le da presupuesto, no se capacita a la gente, con lo cual estamos provocando que lo que está escrito en la norma no se cumple en la práctica, ¿verdad? Y entonces tenemos a una entidad que, bueno, gracias a Dios mucha gente le colabora, pero que las colaboraciones no logra despegar a poder dar un salto como se comportan autoridades como la de Chile, Chile Compra, que es una autoridad verdaderamente digna de imitar, con todo lo que alcanza a nivel de tecnología y todo lo que alcanza a nivel de planificación. A nosotros nos falta que Hacienda y que la Dirección de Contratación despegue, pero para eso falta que se le asigne el presupuesto.
Y estamos en esa situación eh, ya prácticamente más de un año. Sí, ¿por qué? Porque Porque al final la ley se implementa, bueno, recordemos que la ley salió fue el año primero de pasado, diciembre del 2022, inicia. o sea, todo el año pasado y este prácticamente. Sí, y ha habido mucha labor de planificación. La OCDE ha venido a evaluar cómo ha estado el cumplimiento de la normativa. La Contraloría ya emitió hace algunos meses un primer informe de cómo ha estado el cumplimiento de la Dirección de Contratación Pública. Evidentemente le señala una serie de faltas, pero no es faltas porque ellos quieran faltar, sino porque es que usted no puede hacer chocolate si no tiene el cacao. Si usted no tiene el presupuesto y no tiene el recurso humano, las ganas no son suficientes. La buena voluntad de la directora o de los funcionarios que hay ahí no es suficiente. Ellos necesitan tener las herramientas para lograr cumplir. Y no se puede cumplir, con lo cual tenemos una ley que no se logra implementar y por lo tanto la contratación pública, de esa contratación tradicional a este concepto de contratación estratégica, sigue estando como un laboratorio porque no se logra verdaderamente dar el paso a ese respaldo efectivo para que se cumpla. Y curioso, porque al gobierno le interesa ahorrar, evitar corrupción, porque al final, si no hay una buena estructura de contratación de los servicios públicos, no solo servicios, sino de adquisición, de arrendamientos, en fin, si no hay esa dinámica, el gobierno se pierde. Sí, hay varias cosas que uno tiene que apreciar de la contratación pública. La contratación es el instrumento para que el Estado pueda cumplirle a los ciudadanos lo que ofreció. Y hay un tema de planificación a largo plazo que usted no puede obviar. Si Costa Rica quiere que en 20, 30 años la contratación pública deje de dejar huella de carbono en los niveles que lo está dejando, usted lo tiene que planificar a largo plazo y el gobierno hace mucho a través de la Autoridad de Contratación Pública, haciendo que su conducta de consumo vaya cumpliendo poco a poco los indicadores para dejar cada vez menos la huella de carbono. Si usted quiere que el Estado contrate con fondos públicos todos los bienes y servicios que requiere y vaya cerrando brechas en que se contraten estas asociaciones de mujeres jefas de hogar y no que se contrate desde San José, o sea, usted nos explica cómo muchas entidades que están en las regiones que pueden contratar pequeñas asociaciones en las zonas de Talamanca, etcétera, uno nos explica cómo el Estado parece no preocuparle que contrata por un tema de precio empresas que se trasladan desde San José, cuando perfectamente allá hay pequeñas empresas, asociaciones de mujeres jefas de hogar que pueden dar este servicio. Surge el Estado que a veces es como contradictorio, porque por un lado introduce en la ley de contratación cerrar estas brechas, pero por otro lado está la obligación de que cumplan una serie de requisitos que empresas que apenas están saliendo, asociaciones que son mujeres jefas de hogar, no logran cumplir. Esto es como cuando a la pyme se le decía participa en la contratación y la pyme decía ¿y a dónde saco yo para pagar las garantías de cumplimiento y las garantías de participación? Bueno, se dio una respuesta con el Fondo Pyme que ha ayudado a muchas de las pymes para que puedan participar. Pero siguen estando algunas brechas con respecto a este grupo de desarrollo de economías locales que no sigue estando tan claro. Las normas parece que sí lo dicen, pero al momento de hacer la operación no se está esto alcanzando. Al Estado le sirve, al gobierno le sirve, desde luego, porque todo lo que es la inversión de fondos públicos en la contratación pública es como un círculo que termina usted por inyectarle a las pequeñas empresas, por ayudar a las economías locales a que se vayan desarrollando. Y a nivelar un poco la parte social. Y a nivelar, y desde el punto de vista de competencia es que hayan rivales, cada vez más rivales, para que estos se presionen entre sí y haya innovación y haya mejores precios. Pero a veces estas cosas como que no se dialogan entre sí y sigue habiendo, por lo tanto, una brecha que no se explica, ¿verdad? La contratación pública, entonces, a 2 años cercanos ya de cumplir su aniversario, todavía tiene grandes desafíos. Primero, por acentuar a la Dirección de Contratación Pública como lo que es el que tiene que ejecutar a nivel nacional en todas las entidades públicas la imposición del cumplimiento del marco legal, pero no se le está contestando su necesidad de recurso humano y de su presupuesto. El segundo tema es que las entidades públicas se alineen verdaderamente a los conceptos de la contratación estratégica
Y sobre eso entran dos cosas que son tal vez importantes. La primera, desde luego, es el cumplimiento normativo, pero la otra es el tema de la profesionalización de la gente en contratación pública. Usted sigue viendo gente que creen entender el proceso de adquisiciones, el tema de abastecimiento, el tema logístico, y no tienen la menor idea de dónde están parados, ¿verdad? Usted ve mucha gente que entra al servicio público a cumplir roles importantes de planificación, de abastecimientos, etcétera, y no saben realmente, no entienden el ciclo completo de la producción o de la gestión de los servicios, y por lo tanto estamos dando cada vez cayendo en el mismo hueco del fallo de la gestión de la contratación pública. Y ahí es donde la OCDE, pues desde el 2014, 2015, lo vino diciendo religiosamente. Costa Rica tiene un déficit de profesionalización. En palabras llanas, usted tiene un montón de gente que está ahí ocupando cargos públicos, pero no tienen la menor idea de lo que es hacer gestión de la contratación pública. La ley de empleo público después viene y también nos dice que el funcionario público tiene que ser profesionalizado y que la anualidad no se puede seguir dando como una cuestión de que llega a diciembre y todo el mundo tiene el premio de la anualidad y además tienen el bonito ese que se ganaban. No, se dice ahora que tiene que haber un reconocimiento verdaderamente expreso de esa anualidad mediante un tema de evaluación de desempeño y que esto deja de ser un título que se cuelga en la pared, tiene que ser real, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos el segundo gran tema a seguir trabajando. La profesionalización tiene que llevar a que el currículum de cada puesto de trabajo incluya que la persona cuando aspira presente que está siendo formado o que se ha formado en ciertos componentes de la contratación pública y si no, pues simplemente no puede aspirar al cargo. Si usted quiere postularse a ser el director de la proveeduría, usted tiene que acreditar que está dentro de un proceso de certificación de conocimientos y no que no tiene la menor idea de lo que quiere hacer en el puesto de proveedor. Y eso es muy importante, profesionalizar a la gente es muy importante. Eso lleva el elemento que siempre sabemos que es como una piedra en el zapato, la integridad y la ética, ¿verdad? Hablamos de la ética pública, de la integridad pública, pero cuesta mucho realmente, algo así como decimos en competencia, que haya un efecto sancionatorio disuasorio a aquellos que faltan a la ética en la contratación pública. Siguen sucediendo cosas que son de lamentar, siguen habiendo vacíos ahí importantes, ejemplo lo decía, en la conservación y mantenimiento de las vías de este país sucedieron estos grandes escándalos y usted va y le pregunta a CONAVI, ¿ha cambiado en algo? ¿Usted sigue contratando a los mismos? ¿Sigue pasando lo mismo? Porque seguimos teniendo pliegos de condiciones que no favorecen la competencia. CONAVI debe repensar muy bien su lógica de contratación en este tipo de bienes, de este tipo de servicios, porque si no seguiremos presos de una situación que ha venido simplemente haciendo lo que quiere con la conservación vial de este país. Más allá del gran problema, ¿verdad?, que solamente 45.000 millones de presupuestos se asignan para el próximo año en lo que es la conservación, eso es mucha plata, pero desde el punto de vista de lo que se ocupa hacer en las carreteras de este país, eso es muy poco para que el estándar se logre mantener de conservación y mantenimiento de las vías. Pero más allá de eso, CONAVI debería repensar muy bien su lógica de contratación para tratar de verdaderamente democratizar por un lado las contrataciones, pero sobre todo ir incidiendo en una idea de conservación por estándares de servicio que verdaderamente las carreteras contesten lo que el país necesita. Sí, porque, bueno, ahora se están viendo ahí algunas reparaciones, digamos, de huecos, tapar huecos, pero no es un desastre. Uh-huh. Es un desastre, las municipalidades también son un desastre. ¿Sí? Hay como de las dos cosas ahí, don Jorge, porque por un lado... Y uno sabe que el costo de conservar una carretera es muy alto. Sí, sí, sí. Y no es, por ejemplo, la construcción de la carretera que hicimos entre Cañas y Liberia. Ajá. La abandonamos, o sea, terminaron, costó un montón de millones de dólares y hasta ahora se está reciclando, como dicen, ¿verdad? Hacer un reciclaje de activos, correcto. De activos. Sí, o sea, pero eso lo deberían de hacer continuamente. No puede estar en manos del Estado. Es el mismo problema que tenemos ahora mismo con la circunvalación. La circunvalación, gracias a Dios, se terminó el anillo periférico. Después de 50 años. Después de 40, 50 años, porque efectivamente lo que sucede, hace 40, 50 años, cuando empezamos el proceso,
A nadie se le ocurrió que a eso había que hacerle conservación y mantenimiento. Y pasaron 40, 50 años donde lo poco que había no fue conservado y ahora todo esto que se hizo nuevo, al día siguiente que fue inaugurado, inicia el proceso de que hay que conservar y hay que mantener eso que fue hecho. Y ahora está la pregunta, ¿usted va a conservar semejante obra que es todo el anillo periférico, la circunvalación, con 45.000 millones de colones que es para todas las carreteras nacionales y además la circunvalación? Está claro que no, está claro que el país tiene un déficit importante. Y no hay peaje ahí porque es muy complicado. No hay peaje y además de eso hay una cultura en la gente de que pareciera que con los impuestos que pagamos alcanza para vivir como en el país de primer mundo y no es cierto, ¿verdad? Y la población de Carlos sigue aumentando fuertemente. Correcto. Entonces, en el tema de la obra pública, este caso concreto de la circunvalación que se logra terminar, y eso hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo, se terminó por lo menos ya la obra, se está trabajando la 32, pero viene el mismo problema con la 32. Se inaugura la 32, que prácticamente usted ya pasa por esa carretera, pues le faltan cosas, pero usted trasladarse de Guapiles a Limón ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Usted tiene 4 carriles, 2 en cada uno de los lados. Usted transita a una velocidad que le permite continuidad en 80, 90 kilómetros por hora. Eso hace rato no pasaba de esa forma. Usted logra trasladarse en menos tiempo. Tenemos siempre el problema ahí del túnel Surquí, que esa cosa llueve y caen cosas y se cierra y al carajo el servicio, ¿verdad? Pero de lo que es Guapiles hasta Limón es otra historia. Bueno, pero eso está el presupuesto, se pensó en que hay que darle conservación y mantenimiento y la respuesta pues evidentemente es no. Entonces esta cultura de que está muy bien inaugurar, hay que aplaudir que se terminan las obras, pero hay que contestar la siguiente Y obras pregunta. que llevaron varios gobiernos. Obras que tienen su rastro de estar planificados. Yo mismo cuando fui directivo con AVI, el tema de la 32 la tuvimos que ver, el tema de la circunvalación lo tuvimos que haber visto y impulsamos y un poco algunos que eso gobiernos caminara. comenzaron a construir Sí, etapas. es un tema, yo creo que en eso hay que ser justos en reconocer. Así como hay que aplaudir que este gobierno la logra terminar, Sí. también hay que reconocer que eso viene de gobiernos anteriores porque eso es justo hacerlo. Eso no le quita méritos a este, como tampoco tiene por qué anular lo que hicieron otros gobiernos. Pero sigue el gran problema, ¿verdad?, de que una cosa es construir y contestar estos pendientes de obra que contestan parte de la agenda pendiente, porque siguen habiendo otras obras pendientes, pero no le damos una respuesta a cómo conservarlas y cómo mantenerlas. Entonces, si esto no se contesta, ¿qué es lo que va a pasar? Que en pocos años habrá que cerrar la circunvalación porque resulta que el puente o la calzada da problemas importantes de poderla sostener y habrá que, por lo tanto, que cerrarla. Usted pasa por las partes que fueron inauguradas, por ejemplo, la rotonda de las garantías sociales, que fue inaugurada hace ya varios años atrás, y usted ve que eso está en estado de abandono. Usted ve las paredes completamente rayadas, aquellos murales que se querían hacer, pues básicamente quedaron en el olvido. Usted ve que la vegetación crece como si fuera ahí un bosque, ¿verdad? Y no es simplemente más que una reacción a la falta de darle conservación y mantenimiento. Ahora esta parte nueva está lindísima verla nueva, pero ¿qué pasa con la conservación y mantenimiento, verdad? Entonces, ahí es donde la contratación pública, con el cambio de hace 2 años, también le dio una respuesta normativa. La Ley General de Contratación Pública dice claramente que una entidad pública, cuando va a empezar un proceso nuevo de obra pública, tiene que decir de una vez si al mismo contratista que va a tener le va a asignar la conservación y el mantenimiento de esa obra o si lo piensa sacar en otro proceso, en cuál proceso y cómo lo está planificando para que cuando la obra se entrega entre el otro, ¿verdad? Entonces digámosle que en eso la normativa ya le dio una respuesta. Tiene que haber o el mismo contratista o otro contratista, pero no puede quedar sin contestación esa pregunta. Y eso es muy importante desde el punto de vista de planificación. Si usted va a invertir en una obra pública, sepa que la obra no es levantarla, sino que tiene que considerar el presupuesto, sea propio o sea por viaje o sea pagado por los usuarios, para que eso se logre conservar en el tiempo. Es igual que una casa, uno construye una casa y a cada rato tenés que estar invirtiendo porque las canoas, un montón de extras que te aparecen, ¿verdad?
Correcto. Y si no pintas y si no arreglas, Sí, sí, yo aquello. yo lo pongo con el tema del gasto médico. O tiene un seguro médico o también hace su ahorro, porque en una de tantas vas a ocupar Todo. el examen anual, las visitas, de vez en cuando algo se descontrola, entonces habrá que invertir en medicinas. Pero usted, si eso lo pilla en que no tiene seguro y no ha hecho el ahorro, pues se lo lleva a candanga, ¿verdad? Como decimos popularmente, porque va a tener que ir a la caja, que hace mucha gente muchas cosas de corazón y tratan de hacerlo bien, pero hay un colapso de servicios en la Caja Costarricense de Seguro Social, que parece que se está acentuando más la crisis de la atención de servicios y que la gente o se espera en la situación de la caja como la tenemos, o logró tener un seguro y logró ahorrar y puede financiarse privadamente un servicio que requiera. Es la misma lógica. Y uno históricamente no se lo explica cómo no terminamos de entender que pues está bien cortar lazos, pero está mucho mejor que los gobiernos de turno logren heredar a los gobiernos que vienen un plan de mantenimiento, un plan de conservación y idealmente un portafolio de proyectos, ojalá ya adelantados a nivel de preinversión e inversión para que el que viene pues asuma y diga, bueno, ya me dejó esto usted documentalmente adelantado hasta factibilidad, ahora voy yo a la parte de inversión, que es hacer los procesos de licitación, porque usted me trabajó toda esta carpintería, que es muy compleja, es muy delicada y que cuesta mucho tiempo sacarla. Los que más o menos entienden de esto no calculan que un gobierno logre ver y terminar un proyecto verdaderamente complejo de obra pública. Pero si usted como gobierno le hereda al próximo gobierno proyectos de obra pública a nivel de factibilidad, ha hecho un enorme trabajo y eso tiene que ser reconocido a ese gobierno. El gobierno no es porque inaugura, el gobierno es porque logra adelantar preinversión e inversión de una manera que tiene que ser también, reitero, igualmente reconocida a ese gobierno. Bueno, Cristian, tenés que volver. Siempre hay temas importantísimos para discutir con vos. Definitivamente, y uno lo ve, por ejemplo, la 27 colapsa porque es un parqueo continuo, porque no se ha ampliado, no se ha hecho lo que tenía que hacer. Pero la conservación está muy bien, ahí cuidan mucho la carpeta y se ve que hay preocupación. No sé los puentes, porque los puentes los aportó el Estado. Pero sí debiéramos de trabajar mejor todo lo que es planificación, ¿verdad? De todo obra, y que no hay nada que sea sencillo. Se va a requerir tiempo, ¿verdad? O sea, el que cree que va a hacer en el periodo de 4 años, que es lo que dura un gobierno, una obra importante es muy complejo. Sí, sí. Yo creo que ahí en el tema de la 27 hay lecciones por verdaderamente poner en práctica. Si bien es cierto, este gobierno pues empezó con que la 27 iba a terminarse la concesión que hay ahí, pues gracias a Dios luego rectifica, pero usted ve un tema que es muy beneficioso para la gente. Una vez que ya se termina de aceptar el problema que hay en el kilómetro este, que tenía el problema del que estaba la tierra desplazándose, y si usted ve el tiempo que tomó colocar el puente que hay ahí, el gran puente que se construyó, fueron pocas semanas. A nivel de concesión, el concesionario Trabaja más libremente no, como empresa privada. y no le sirve que la vía se le Y no le cierre, sirve porque, porque gana, es el viaje. tiene a los prestamistas cobrándole y Sí, tiene a los claro. que pusieron la plata diciéndole cuándo me pagan los títulos que le puse, ¿verdad? Ese puente se hizo en un tiempo verdaderamente récord, pero es que desde la lógica del concesionario, o era así, o era verse afectado en sus ingresos, ¿verdad? Esa es la lógica de la concesión. Y usted, esa carretera 27, pues tendrá sus cositas, pero usted logra mantener, por lo menos cuando no estamos en un nivel de presa, un nivel de desplazamiento adecuado, un nivel de calidad de servicio adecuado. Los puentes son otra historia y además de eso, pues el tema de la ampliación ya pareciera que está encaminándose a que definitivamente se tiene que ampliar. Y Pero que, eso hace 4 o 5 años debiera haber comenzado ya. claro, mucho más atrás, mucho más Mucho más atrás. atrás, porque ellos cuando aumentaba el volumen de carros, digamos, Sí, debía haber sí. hecho, porque hay bastantes
lugares donde solo hay 2 vías. Sí, sí, y para cerrar, porque Y pues- estamos en la parte final, te quería hacer el ejemplo de la 27 con la Ruta 1. La Ruta 1 es el ejemplo del fracaso de los fideicomisos, ¿verdad? La Ruta 1 siempre se pensó que tenía que hacer una APP. Algo pasó ahí, pero Conavi nunca entendió que el contrato de fideicomiso tenía previsto pasar eso a un modelo APP. Eso no sucedió. Pero la Ruta 27, si se hubiera finalmente entrado en operación, OAS, que era el que lo tenía adjudicado, hoy en día estaría Teníamos- a 8 carriles desde Sabana hasta el tema del aeropuerto y 4 carriles hasta el lado de Punta Arenas, de San Ramón, perdón. Si hubiera arrancado la concesión. Hoy en día eso estaría así, porque esa era la lógica de esa concesión. pero Pero ahí sigue habiendo una nebulosa de qué va a suceder. Y ahí lo único que tiene que darse es dejar de estar pensando en un tema de presupuesto público, que no lo hay, y de verdad pensar en recuperar la idea de una alianza público-privada. La ruta da de sobra para pagarse sola en cuanto al tema del aporte del peaje. y más ahora que está creciendo zonas francas ahí. Claro, claro. Entonces, ese ejemplo hay que tomarlo porque lo que no se tuvo que haber hecho con la 27 en la ruta 1, ojalá que sirva de lecciones y que creamos verdaderamente en el modelo del APP, que creo que es la única forma de pensar en las grandes obras que Costa Rica tiene en déficit de no cumplimiento para ver si finalmente la gente logra tener mejores servicios en la parte de vialidad que tiene una factura pendiente el Estado costarricense. Bueno, muchas gracias, Cristian. Con gusto, Jorge.